En la década de 1970, una visitante atravesaba un remoto paso en el norte de la India. La joven inglesa Diane Parry se aventuraba en los nevados picos del Himalaya. ¿Qué buscaba? Desde temprana edad, creí que éramos intrínsecamente perfectos y que debíamos regresar una y otra vez para lograr esas perfecciones internas. Y mis dos grandes preguntas fueron, ¿qué es la perfección? ¿Y cómo la logramos? Pregunté a mucha gente, maestros, sacerdotes y a todos los que podían saber. Todos decían, debes ser buena, o debes ser buena, ser amable. Y sentí, sí, claro que debes ser bueno y amable, pero no es todo. Porque conozco mucha gente buena y amable, pero no es perfecta. La perfección está más allá. Eso es solo el cimiento. La búsqueda de la perfección de Diane Parry la llevó hacia el budismo tibetano. Bajo el nombre de Tenzin Palmo se aisló en una cueva a 4.200 metros por sobre el nivel del mar. Con la única compañía de lobos y leopardos de las nieves, se embarcó en un período de 12 años de intensiva meditación budista. 8 meses al año, durante los duros inviernos, la cueva quedaba completamente aislada del resto del mundo. El sentido de estar en estos prolongados retiros es que dan tiempo para fundirse con la práctica. También tiene que ver con la idea de identidad de los roles que normalmente tenemos. Si uno se relaciona con los demás, entonces lo hace desde un rol, ya sea un hombre, una mujer o por la profesión, como madre, hija, esposo, esposa, doctor, abogado, operario, lo que sea. Tenemos ciertos roles que representamos para otros y hasta cierto punto para nosotros. Y cuando uno está en soledad, especialmente al mirarse hacia adentro, tiene la chance de que estas varias identificaciones se desprendan, porque ¿para qué hacer roles para uno mismo? Y brinda la chance y el espacio para que las capas profundas de la conciencia comiencen a aparecer y a ser identificadas. Tenzin Palmo es ahora una de las monjas budistas tibetanas más eruditas y prestigiosas del mundo. Ha sido un viaje largo y difícil para la niña de Bedmore Green. Nací en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial en Hertfordshire, pero crecí en Bedmore Green, al este de Londres. Mi padre tenía una pescadería y tengo un hermano 6 años mayor que yo. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Entonces mi madre se hizo cargo de la tienda de pescado y luchó para criarnos a mi hermano y a mí. Creo que era una típica niña inglesa. Siempre sentí que fue una lástima. Es decir, pertenecer a una especie de iglesia anglosajona, inglesa, en medio de Londres en esos días, era casi como no ser nada. Y envidiaba a mis amigos judíos, quienes tenían un fuerte sentido de identidad, identidad cultural, lo cual creo que el común de las personas crecidas en Londres no tenía. No sentía una gran conexión con Jesús. No creía que Jesús pudiera salvarnos de la guerra. Solo nosotros podemos salvarnos. Dios está dentro, no es alguien sentado en el cielo y que mueva las cuerdas. Uno debe redescubrir su interior, la chispa de lo divino. Así que durante mi adolescencia investigué varias religiones, intentando hallar algún sendero claro para recuperar nuestra verdadera naturaleza.
A los 18 años leí un libro sobre budismo y de inmediato reconocí que eso era lo que siempre había querido, aunque no había caído en la cuenta de que había una religión que lo había expresado tan bien y claramente, mucho mejor que lo formulado por mí misma. Y gradualmente me interesé en el budismo tibetano. Y a los 20 años partí hacia India para buscar un maestro. Cuando Tenzin Palmo llegó a la India, ella era una de las muchas occidentales en busca de iluminación en Oriente. Permaneció con otra mujer inglesa, Freda Badi, en una escuela para jóvenes lamas y daras en el norte de India. La escuela aguardaba la llegada de un importante lama, el octavo Kamtrul Rinpoche, y Tenzin Palmo esperaba que la aceptara como estudiante. El último día de junio, yo cumplía 21 años, sonó el teléfono y Freda Badi respondió y luego me dijo: bien, tu mejor presente de cumpleaños acaba de llegar a la estación. Kamtrul Rinpoche está aquí. Y yo estaba completamente en pánico pensando, mi lama ha llegado. Nunca lo había visto. No sabía si era anciano, joven, gordo o delgado. Nada. Ni siquiera había visto una foto de él. Así que fui, me postré, ofrecí mi bufanda y me senté allí. Estaba tan nerviosa que ni siquiera podía mirarlo. De modo que me senté, miraba hacia abajo, al extremo de su túnica, y veía sus zapatos marrones. Luego subí la mirada y lo vi por primera vez. Y así fue. Ante todo fue como ver a alguien a quien conocía muy bien y a quien no veía desde tiempo atrás. Como decir, ¡oh, qué placer volver a verlo! Y al mismo tiempo fue como si la parte más profunda de mi ser de pronto hubiera tomado forma material delante de mí, como si siempre hubiera estado en mi interior, pero ahora se manifestaba fuera de mí. Y 3 semanas después recibí de él mi primera ordenación como monja, lo cual fue probablemente no solo el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir, sino la mayor bendición de mi vida. Rinpoche me dijo que en vidas anteriores me había mantenido muy cerca suyo, pero que ahora, con forma de mujer, era más difícil. Me quedé con él y con su comunidad por unos 6 años. Trabajaba como su secretaria y también enseñaba inglés a los jóvenes monjes. Pero como eran las primeras épocas, en verdad no sabían qué enseñar a una persona occidental. Además, siendo mujer y la única monja, no pertenecía a ningún sitio. No pertenecía a la comunidad laica ni tampoco al monasterio. De modo que aunque era maravilloso estar cerca de Rinpoche y de los lamas, también fue un periodo de gran soledad. La gente pregunta si estaba sola en la cueva, pero no me sentía sola en la cueva. Estaba sola cuando vivía en la comunidad. Y también frustrada, porque no podía recibir enseñanzas sólidas. Era imposible luchar contra el prejuicio en un monasterio. No había forma. No solo por ser occidental, sino por ser mujer.
Lo veía cuando llegaban hombres occidentales, cómo los trataban y cuántas enseñanzas recibían aunque no fueran budistas. ¿Qué decir de los monjes? Tanto a los estudiosos como a cualquiera que llegara. Los lamas automáticamente, sin cuestionar nada, les daban todas las enseñanzas. Tanto tiempo, tanta atención, solo porque eran hombres. Finalmente, luego de varios años en el monasterio, Tenzin Palmo logró suficientes enseñanzas como para extender su retiro. Por consejo de su lama, Kamtrul Rinpoche, comenzó a buscar un lugar adecuado. Finalmente, fui a esta especie de cueva en la montaña, a 1 hora de Toyugumpa. Así un día, un grupo de nosotros, monjes y monjas, subimos la montaña para verla. Y así cuando la vi, pensé que sería un sitio ideal para quedarme. Así que construimos, hicimos una pared, instalamos puertas y ventanas, la recubrimos de lodo por fuera y por dentro, y luego me instalé. Esta es la cueva donde Tenzin Palmo vivió por 12 años, sola, en retiro. Aquí tenía una pequeña caja, la caja de meditación que los habitantes llamaban Koan Ti. En ella uno se sienta en postura de meditación, pero no puede acostarse. Ella lo hizo por 12 años. Tal como Buda lo hizo por 6 años, pero ella por 12 años aquí, en esta cueva en la montaña. Esta es la caja de meditación y había una caja que yo usaba como mesa. También había libros tibetanos envueltos en tela. Esta es la ventana y esta es la cañería de la estufa. Y cuando uno está en retiro, normalmente el día se divide en 4 sesiones. Uno se levanta cerca de las 3, hace la primera sesión hasta las 6, luego desayuna y continúa desde las 8 hasta las 11. Luego almuerza y se hace una pausa. Siempre hay cosas que hacer, especialmente en invierno. Hay que despejar la nieve, cortar madera y otras cosas. Luego se vuelve a comenzar a las 3 con otras 3 horas. Luego hay una pausa para el té y nuevamente se comienza por la noche.